Capítulo 4, The Beyonders. Parte 3. Suzuki Satoru comenzó a cambiar su equipo. Mientras abría la sección de anillos de su inventario, sus ojos se detuvieron sobre el anillo de Ainzo Algoun. Sin embargo, fue solo por un momento. Él estaría peleando la batalla de hoy personalmente, yendo al frente como un maestro de gremio, así que necesitaba estar seguro de la victoria. Si no lo ayudaba, entonces necesitaba dejarlo a un lado, aunque fuera el anillo que simbolizaba el gremio. Sin dudarlo, Suzuki Satoru cambió sus anillos por otros que serían más efectivos durante la próxima batalla contra Kurelim, según su análisis. Colocó los 10 anillos delante de sí mismo y usó un artículo de pago. Después de eso, se los puso, uno tras otro. Con eso, los anillos registrados a su nombre eran ahora estos 10 anillos, los anillos que serían más efectivos en la batalla contra Kurelim. De hecho, el artículo de pago que acababa de usar era uno que podía cambiar los anillos registrados a sus dedos, y Suzuki Satoru solo tenía 2 de ellos. Quizás usar un objeto tan precioso era una decisión estúpida, pero morir porque lo había guardado en su reserva sería un desperdicio total. Por lo tanto, lo más importante era dar prioridad a su capacidad de ganar en la próxima batalla. Finalmente, se puso un par de guantes de cuero. No eran un objeto mágico. Se los había puesto para ocultar los anillos que llevaba puesto. Los dragones tenían la habilidad de detectar tesoros. Si bien no sabía el nivel de este señor dragón, haría todo lo posible para aumentar sus posibilidades de victoria. Si su oponente fuera más fuerte que él, entonces aumentar las probabilidades en un 1% o incluso un 0,1% sería bueno. Después de eso, ajustó la defensa de su equipo, seleccionando equipo que era especialmente efectivo contra los no muertos o los dragones. Finalmente, llegó a una de sus cartas de triunfo para esta batalla. El bastón de Ainzo Algoun. Mientras miraba el bastón en su mano, Ainz sonrió desde el fondo de su corazón. Esto era algo único, incluso de sus sueños más salvajes, ser capaz de empuñar el arma del gremio, que nunca antes había usado, en una batalla real. Seguramente sus compañeros de gremio no habrían pensado en tal cosa. Tú eres la prueba de la existencia de nuestro gremio. Vamos. Como en respuesta a las palabras de Suzuki Satoru, el humo negro se desbordó del bastón, como si estuviera mostrando su voluntad. En el camino, Suzuki Satoru pensó en algo. No era del todo imposible, pero los sistemas dentro del bastón podrían haber desarrollado una conciencia propia después de venir a este mundo. Toma tu resentimiento reprimido por haber estado sellado durante tanto tiempo y vierte todo durante esta batalla. Demuestra el poder invencible de Ainzo Algoun conmigo. Estaba hablando consigo mismo. No había manera de que alguien pudiera haberle respondido. Sin embargo, Suzuki Satoru sintió una extraña satisfacción. Por supuesto, ese poder invencible era solo una gran exageración. Habían sufrido contratiempos menores innumerables veces en el pasado. No era como si no hubieran experimentado cosas como ir a matar a otros y morir en vez de lograrlo. Pero el gremio nunca había sufrido una derrota que había sido lo suficientemente grande como para sacudirlo. Desde ese punto de vista, si pudieran volver a levantarse, no era una verdadera derrota. Devolvió el bastón a su inventario y sacó el artículo de clase mundial que usualmente equipaba y lo equipó. Ahora, él tenía la protección del mundo. Si Kurelim pudiera usar las mismas habilidades que el señor dragón de la luz, la magia salvaje, entonces sería impotente sin este objeto. Ese era el final de sus preparativos. Suzuki Satoru miró hacia la fortaleza que había creado. ¿Debería decirle algo a Keeno antes de comenzar su batalla contra Kurelim? Y entonces, Suzuki Satoru negó con la cabeza. No había nada que decir. Nada en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era ganar y volver a su lado a salvo. El otro asunto era más importante. Suzuki Satoru grabó un mensaje, y dio instrucciones al elemento que podía reproducir las voces de sus amigos del gremio, al decir la hora. Después de terminar este trabajo de preparación, siguió su ruta anterior de regreso a las montañas. Podría haber acortado mucho su viaje lanzando volar o un hechizo de teletransportación, pero no lo hizo. Parte de eso era porque quería ganar tiempo, dejar que su mana se regenerara y varias otras razones, pero también era porque Suzuki Satoru todavía estaba un poco asustado. En el pasado, había luchado bajo la suposición de que podía escapar, y había establecido muchos métodos de escape para sí mismo. Esta vez, sin embargo, no podría huir. A diferencia del juego Yggdrasil, esta era una batalla que amenazaba la vida de Suzuki Satoru. Solo he luchado contra el señor dragón de la luz una vez, todavía no me he acostumbrado a esto.
Suzuki Satoru se detuvo y miró sus huesudas manos blancas. ¿Estaba imaginando cosas, o estaban temblando? Tengo miedo. Se había decidido de una vez por todas, ahora estaba decidido a luchar por un miembro del gremio y sin embargo, había terminado así. Suzuki Satoru no pudo evitar reírse de sí mismo. Bien y protección de aliento. Volar. Dragon Bane. Bendición del hechicero. Muro infinito. Esencia de vida. Esencia de maná. Potencial completo mayor. Libertad. Visión completa. Intuición paranormal. Resistencia mayor. Manto del caos. Indomabilidad. Mejora sensorial. Suerte mayor. Impulso mágico. Poder dracónico. Gran endurecimiento. Aura celestial. Absorción. Resucitar. Resistencia a las armas naturales. Gran escudo mágico. Apiló capa tras capa de mejoras sobre sí mismo. Su detección de no muertos le dijo que Kurelin no se había movido durante este tiempo. Suzuki Satoru se sintió un poco incómodo. ¿Había subestimado al señor dragón? ¿Podría todo esto ser una trampa? Su oponente había visto todas sus acciones de antemano y había hecho preparativos para matarlo con toda seguridad. Acababa de dejar allí la gran bola de la muerte y había huido a otro lugar hace mucho tiempo. Su inquietud creció sin parar. Era como si intentara darse una razón para huir. Suzuki Satoru no pudo evitar resoplar. Él se rió de su débil ser. Suzuki Satoru fijó sus ojos hacia adelante, levantó su pie derecho y dio un paso adelante. Luego lo hizo de nuevo, con su izquierda. No había marcha atrás ahora. Muchas razones para huir aparecieron en su mente, pero Suzuki Satoru las ignoró todas. Estaba cerca de su objetivo. Poco después, Suzuki Satoru, maestro del gremio Ainzo Algoun, se encontraba cara a cara con Kurelin. Bufón. Pensé que habías escapado, pero aquí estás de nuevo. ¿Has venido a jurarme tu lealtad? Pero, ese equipo. Su primera frase hizo que Suzuki Satoru entrecerrara los ojos. No había necesidad de hablar con él. Conseguir dar el primer golpe sería más sabio. Aunque podría infligir daño con hechizos en cualquier momento, debería hacer lo que solo podía hacer ahora. Por supuesto, no se sabía si eso daría frutos. Sin embargo, tenía que intentarlo, por muy pequeña que fuera la oportunidad. Suzuki Satoru gritó. Esta vez tendremos una batalla real, hasta que uno de nosotros muera. Ven a mí, señor dragón. A diferencia de Kurelin, que se reía alegremente, Ainz adoptó una postura como si fuera a demostrar sus poderes. HMPH, ¿cuál es la fuente de tu confianza? No te dejaré huir de nuevo. Una sustancia delgada y membranosa se expandió y parecía cubrir toda la montaña. Era masiva, y parecía tener una superficie que medía varios kilómetros. Si bien no sabía su nombre oficial, Suzuki Satoru conocía sus efectos. Era una barrera de teletransportación. Era el primer hechizo de magia salvaje que el señor dragón de la luz había usado. En otras palabras, las cosas habían ido como él había anticipado. Sin embargo, sería problemático si solo se viera igual, pero fuera algo completamente distinto. Suzuki Satoru dio una orden con un mensaje silencioso, y luego gritó. ¿Qué has hecho? HMPH, dijiste que querías una batalla a muerte, ¿no es así? Entonces no puedo permitir que huyas como antes. Suzuki Satoru activó un cristal de hechizos. Era una forma extremadamente derrochadora de usarlo, pero era una acción necesaria en esta etapa. El hechizo que lanzó era magia amplificada, tornado de tiburones. Normalmente, uno no puede almacenar hechizos mejorados dentro de un cristal de hechizo, pero la magia amplificada era una excepción. Apareció un tornado de 100 metros de ancho y 200 metros de altura. Un huracán negro que agitaba la tierra los separó a los dos. Kurelin comenzó a moverse. Su visión fue bloqueada por el tornado, y no pudo ver a Kurelin. Sin embargo, la habilidad de Suzuki Satoru detectó una reacción masiva de no muertos detrás del tornado. Antes de que Kurelin pensara romper el tornado, Suzuki Satoru atacó primero. Él no se preocupa ni trata de evadir. ¿Qué está tratando de hacer? Las criaturas que nadaban a través de los vientos salvajes, las cuales normalmente nadaban a través del océano, eran tiburones de 6 metros de largo, que roían a los Yuriningers despedazándolos. Sin embargo, era insignificante en comparación con el cuerpo masivo de Kurelin. Al entrar en el tornado se había librado de algunos zombies que conformaban su exterior, pero eso era todo. Había innumerables Yuriningers en la superficie del cuerpo de Kure. Dada la enorme diferencia de tamaño entre ambas partes, Kurelin planeaba romper el tornado fácilmente a costa de una pequeña cantidad de zombies. El gigantesco Kurelin probablemente consideraría este hechizo de tornado como una resistencia sin sentido.
Se podría decir que por eso había elegido el hechizo, pero había una cosa que quería verificar. Suzuki Satoru comenzó a pensar rápido. ¿Por qué Kurelim había elegido cargar contra el tornado? Y cuando encontró su respuesta fue ya veo. Se había preguntado si ese era el caso mientras llevaba puesto el anillo, pero ahora todo estaba claro. Los dragones típicamente tenían una vista excelente. A veces, podían darse cuenta de lo que estaba sucediendo incluso cuando una tormenta de polvo bloqueaba su visión. Por lo tanto, en realidad no necesitaba cargar contra el tornado. Todo lo que tenía que hacer era desplegar a los Yuriningers de sus pies y atacar desde la seguridad detrás del tornado. Seguramente no había ninguna razón para que el arrogante Kurelim cierre personalmente la distancia. En ese caso, ¿por qué había elegido moverse? La respuesta era porque al igual que cuando Suzuki Satoru usaba visión de esclavo no muerto, Kurelim tenía que confiar en la vista de los zombies cuando miraba a través de ellos. Quizás los Yuriningers que formaban sus ojos eran bestias mágicas con excepcionales poderes de visión, pero habían perdido varias habilidades después de convertirse en zombies. Por lo tanto, se habían convertido en Yuriningers cuya visión solo estaba ligeramente por encima del promedio, por lo que Kurelim, oculto dentro de los zombies, no podría ver a través del tornado. Por supuesto, no podía saber qué Yuriningers usaba para ver. Quizás estaba viendo a través de los zombies en sus alas o piernas. Pero a partir de los movimientos de Kure, la forma en que movía la cabeza para mirar a los objetivos era más probable que estuviera utilizando los Yuriningers en la cabeza, específicamente en la región de los ojos. En ese caso, él tenía un movimiento preparado por adelantado para ello. Suzuki Satoru tomó el arma del gremio de su inventario y la arrojó. Adelante, bastón de Ainzo Algoun. Inicia el modo de intercepción automática. El personal obedeció la orden y comenzó a moverse por su cuenta. Al mismo tiempo, Suzuki Satoru usó su as en la manga. Era una carta de triunfo que solo un jugador con la clase Eclipse podía usar. El nombre de esta carta de triunfo era el objetivo de toda la vida es la muerte. Un reloj que anunciaba la muerte apareció detrás de Suzuki Satoru, y luego lanzó un poderoso hechizo a Kurelim cuando este se acercó, a través del tornado. Como si fuera otro Suzuki Satoru, el bastón seleccionó el hechizo más apropiado. El bastón tenía incrustadas 7 gemas de clase divina, con las alineaciones elementales Sol, Luna, Tierra, Fuego, Viento, Agua y Tiempo, con la capacidad de usar cada uno de los hechizos sellados dentro de cada joya. Comenzó con un hechizo de la gema de fuego. Era el hechizo de ataque de efecto de área divino Tormenta de Fuego. El fuego mágico consumió la cabeza de Kurelim. Los no muertos que formaban sus ojos fueron destruidos, y los Yuriningers se arrastraron desde adentro para tomar su lugar. Por supuesto, él ya había anticipado esto. Todo lo que necesitaba hacer era cegar a Kurelim por un momento. Al mismo tiempo, las piernas de Kurelim se ralentizaron un poco, probablemente porque no podía ver. Esa fue una ventaja inesperada. Suzuki Satoru y el bastón se apartaron del camino de Kurelim, evitando ser pisoteado mientras este cargaba, y lanzaron sus hechizos. Un gigantesco círculo mágico apareció alrededor de Suzuki Satoru. Esto implicaba que estaba lanzando un hechizo de nivel superior. Suzuki Satoru usó el artículo de pago que había sacado y anuló su tiempo de lanzamiento. Y entonces, lo que surgió fue el tributo a la cosecha negra, la Shub-Niggurath. Lo que parecía una brisa negra soplaba a través de él. El tornado había estado provocando ráfagas de viento hasta ahora, sin embargo, ambos eran fundamentalmente diferentes. El aliento oscuro no tenía ningún efecto físico y al mismo tiempo, no era algo que pudiera detenerse por medios físicos. El hechizo de nivel superior y a Shub-Niggurath no era un hechizo particularmente aterrador. La razón era que todo lo que hacía era infligir un efecto de muerte instantánea, y era inútil contra los no muertos, los golems y otros seres que no tenían vida. Si bien era efectivo contra jugadores y enemigos vivos, era difícil imaginar que alguien al nivel de Suzuki Satoru no tuviera inmunidad contra la muerte instantánea. De hecho, era un hechizo trivial, que solo tenía un efecto de muerte instantánea. Sin embargo, con la ayuda de la habilidad de la clase Eclipse, este hechizo se transformó repentinamente en una magia viciosa y terrible. El reloj que flotaba detrás de la espalda de Suzuki Satoru sonó a las 12 en punto, y cuando el hechizo se lanzó, sus manos comenzaron a moverse. Mientras tanto, Suzuki Satoru ya había comenzado sus preparativos para el siguiente paso. Él no le daría tiempo a Kurelim para planear estrategias. Este era el momento de la verdad.
Si permitía a Kurelim elevar su defensa incluso un poco, o si Yasub-Niurat se interrumpía, eso supondría la derrota para Suzuki Satoru. Ciertamente, él podría haber usado detener tiempo. Sin embargo, detener tiempo había sido ineficaz contra el señor dragón de la luz con el que había luchado antes, lo que significaba que era muy probable que también fuera inútil contra el cuerpo original del señor dragón Kurelim. Sin embargo, debería ser efectivo contra los Yuriningers que rodeaban a Kurelim. Si esos zombies tuvieran la misma fuerza defensiva que Kurelim, entonces su primera ronda de hechizos de ataque habría sido ineficaz, y no habría podido derrotar a tantos Yuriningers. En otras palabras, no estaban equipados con objetos mágicos. Los objetos mágicos agregaban sus habilidades a sus portadores y tenían las mismas resistencias que ellos. Por ejemplo, el collar que Suzuki Satoru tenía puesto, si estuviera sin usar en el suelo se destruiría fácilmente, pero estando equipado, sería mucho más duro. En otras palabras, dadas las circunstancias actuales, las defensas de Kurelim no se aplicaron a sus Yuriningers. No eran objetos, solo eran no muertos dominados que se aferran a su cuerpo. En otras palabras, los zombies eran solo zombies. Si lanzara detener tiempo, debería ser efectivo contra los Yuriningers incluso si no fuera efectivo contra el mismo Kurelim. Eso los convertiría en una prisión para Kurelim, quien estaría sellado dentro de ellos. Si bien sintió que era un método de ataque efectivo, había una cosa que lo inquietaba. ¿De dónde provino la resistencia del señor dragón de la luz al hechizo de detener tiempo? La resistencia de Suzuki Satoru provino de su equipo. Sin embargo, el señor dragón de la luz no parecía estar usando objetos. ¿Significaba eso que tenía una resistencia innata? Estaría bien si eso fuera todo. La pregunta era si dicha resistencia podría aplicarse a otros, como si fuera un hechizo defensivo. Por supuesto, incluso si pudiera lanzar un hechizo así, no perdería nada si pudiera obligar a su oponente a jugar una carta. Sin embargo, sería problemático si esa habilidad también funcionara contra su carta de triunfo. Por eso Suzuki Satoru no lanzó detener tiempo. En su lugar, lanzó otro hechizo. Su primer objetivo era ganar tiempo. Sería malo si su oponente ignorara todo y fortaleciera su defensa, por lo que tuvo que confundir a su oponente. No creía que su oponente, siendo un no muerto, perdería la calma, pero si pudiera usar una variedad de ataques para hacerle olvidar defenderse, todo estaría bien. Al mismo tiempo, canceló Tornado de Tiburones. No sabía si su sincronización era perfecta, pero Suzuki Satoru descubrió un perro zombie que había estado detrás de Kurelim todo este tiempo. Estaba muy por detrás, a una distancia en la que no habría podido ver si no fuera por la aguda visión que había ganado después de convertirse en no muerto. Armagedón, maldad. La oscuridad se reunió alrededor de Suzuki Satoru y formó un vórtice giratorio. Entonces, un sonido de gorgoteo vino de objetos similares a burbujas a su alrededor, y los demonios nacieron del abismo. Los primeros en aparecer fueron los demonios por debajo del nivel 10. Había un total de 128 de esos demonios inferiores. No había otra palabra que pudiera usar para describirlos que no fuera deformados. Sus cabezas estaban hinchadas, sus brazos izquierdos eran anormalmente delgados, sus enormes brazos derechos estaban formados por varios tentáculos entrelazados, y sus piernas tenían diferentes longitudes. No poseían nada para diferenciar su género, y el pus amarillo brotaba de innumerables agujeros pequeños en todo su cuerpo. Sus formas parecían implicar que habían nacido únicamente para contaminar el mundo. Estos demonios, hechos para la destrucción y la matanza, no estaban bajo el control de Suzuki Satoru. Debido a eso, atacaron todo a su alrededor. Dadas las circunstancias, el único cerca de ellos era Kurelim, y por eso lo atacaron. Y cuando la horda demoníaca comenzó su ataque, miserables demonios pequeños. Fuera de mi camino. El rugido de Kurelim trajo una sonrisa a la cara de Suzuki Satoru. Eso era todo. Después de abandonar a los zombies en la superficie de su cabeza, el cuerpo de Kurelim comenzó a moverse nuevamente después de recuperar la vista, formando gruesos tentáculos de Yuriningers. Más de 20 tentáculos salieron disparados hacia los demonios. Uno no podía derrotar a un demonio con un solo golpe. Sin embargo, los tentáculos zombies agarraron y ataron a los demonios, luego los arrastraron al cuerpo de Kurelim. Fue muy difícil para los demonios menores resistir la fuerza de tantos Yuriningers. Los demonios que fueron tragados fueron inmovilizados y brutalizados, y pronto fueron reducidos a escoria vil y devueltos al inframundo. Sin embargo, eso estaba bien. Estaba bien porque ese era el plan.
Se podría decir que sería problemático si le hubiera costado mucho vencerlos. Los había convocado porque eran muy débiles. Quizás podría haber sido más problemático si Kurelin no supiera que eran demonios y los tratara como si fueran poderosos. Habiendo ganado su apuesta, Suzuki Satoru no dejó ver la sonrisa burlona en su rostro. Los objetos con forma de burbuja alrededor de Suzuki Satoru formaron un vórtice nuevamente, y ahora aparecieron demonios de alrededor del nivel 20, guadañas infernales. Estos demonios parecían una fusión entre mantis religiosas, humanos y otras criaturas. Sus gigantescas guadañas brillaban con un brillo acerado, y estaban cubiertas de veneno. Había 64 demonios en total. Al igual que los demonios inferiores de antes, extendieron sus alas de mantis religiosa y volaron hacia Kurelin. Quizás estaba empezando a entrar en pánico debido a sus números, pero el cuerpo de Kurelin comenzó a retorcerse. Luego, tentáculos formados por dragones, gigantes y otros seres poderosos se lanzaron hacia los demonios. Uno de ellos se extendió hacia Suzuki Satoru. Muro de esqueletos. El tentáculo chocó contra el muro. Fue increíblemente rápido y tremendamente masivo, pero solo eso lo convirtió en un ataque muy poderoso. Se podría decir que era como un coche que se dirigía a gran velocidad hacia él. El muro formado por innumerables huesos no pudo resistir ese abrumador poder destructivo y fue destruido. Al mismo tiempo, trozos de carne de los zombis que formaban el tentáculo se dispersaron en todas direcciones cuando dicho tentáculo atravesó la pared. Demasiado tarde. Se acabó el tiempo. ¿Qué? Cuando Suzuki Satoru, que había estado contando silenciosamente en su cabeza, dijo eso, el reloj que predijo la fatalidad había terminado un circuito, y ambas manecillas apuntaron una vez más al cielo. En ese momento, el mundo murió. La tierra se convirtió en un desierto. Incluso el aire se convirtió en una cosa de la muerte. Posiblemente más de 1 millón de Yurinigers llovieron sobre la tierra desertificada. Suzuki Satoru voló hacia atrás, creando una gran brecha entre ellos. Los demonios necesitaban respirar, y ese hechizo los había atrapado a ellos y los había matado también. Pero eso no significaba nada para Suzuki Satoru. Eso era porque la verdadera forma de Kurelin estaba completamente expuesta al fin. Esa masa de criaturas no muertas realmente se había hecho imitando el cuerpo de Kurelin. Parecían muy similares, pero su verdadera forma se veía muy elegante en comparación. Era un dragón no muerto, con un cuerpo como un depredador felino, cuyas piernas y cuello eran muy largos. Al mismo tiempo, burbujas negras aparecieron alrededor de él, y de ellos emergieron demonios de alrededor del nivel 30. Eran demonios putrefactos. Tenían más de 2 metros de altura, con una piel de color negro como el alquitrán que se asemejaba a pantanos burbujeantes. Las burbujas subieron a la superficie y explotaron, liberando una neblina amarilla. A pesar de estar rodeado de estos demonios que estaban envueltos en un gas que provocaba podredumbre, Suzuki Satoru no se vio afectado porque era un no muerto. Había 32 demonios como estos en total. Suzuki Satoru se encogió de hombros. Te has encogido, señor dragón. Así que eras la inmundicia del dragón emperador. Ese hechizo, ese poderoso equipamiento, nunca lo olvidaría, su voz estaba llena de odio sincero. Suzuki Satoru recordó que el señor dragón de la luz también había dicho algo similar, y mantuvo sus ojos fijos en Kurelin. Por supuesto, no se olvidó de presionar el botón del brazalete en el que se guardaba la voz de su amiga. Tu actuación como bufón fue realmente magnífica. Fui completamente engañado por tu farsa. ¿No crees que es demasiado tarde para darse cuenta de eso ahora? Las burbujas negras aparecieron de nuevo, y los demonios que aparecieron esta vez eran alrededor del nivel 40. Eran 8 suplicantes. Tenían cuerpos femeninos con cabello largo y piel blanca azulada, pero solo eso no haría pensar que eran demonios. Sin embargo, sus ojos, narices y bocas estaban cosidos con hilo, y sus manos también estaban cosidas como pidiendo misericordia a los dioses. Kurelin usó su pata delantera para barrer a los demonios putrefactos que volaban hacia él, matándolos de un solo golpe. Los demonios convocados atacaron a Kurelin al unísono, como si hubieran estado esperando esa oportunidad. Sin embargo, Kurelin dirigió sus ojos carmesíes a Suzuki Satoru, totalmente impasible, como si quisiera indicar que Suzuki Satoru era su único oponente. Golpeó con sus extremidades anteriores, alas y cola, destruyendo a los demonios uno tras otro. Kurelin no se vio afectado por los ataques de los suplicantes ni por el gas podrido de los demonios putrefactos. Probablemente no era solo porque era un no muerto, sino también porque tenía resistencias adecuadas.
Los demonios cambiaron a atacar con magia, pero debido a las diferencias en sus niveles, el daño que hicieron fue insignificante. Mientras Suzuki Satoru observaba todo esto, se mantuvo tan cauteloso como siempre. Originalmente, Suzuki Satoru había colocado a Kurelim en la misma categoría que el Señor Dragón de la Luz. Sería un juego de niños para un ser tan poderoso eliminar a los demonios de esa manera. Si Suzuki Satoru tomara un ataque combinado de esa manera, incluso él habría recibido grandes daños. Por supuesto, no tenía intención de tomarlo. Surgieron más burbujas negras, y los demonios que aparecieron estaban alrededor del nivel 50. Estos eran 4 demonios de guerra, demonios que llevaban armadura completa y parecían guerreros. Tenían espadas bastardas envueltas en fuego negro del infierno, y sus alas negras sobresalían a través de su armadura. De hecho, se veían bastante bien. Normalmente, el hechizo convocaría a 2 demonios más de nivel 60 y un demonio de nivel 70, pero Suzuki Satoru canceló eso y en su lugar eligió convocar más demonios de nivel inferior en su lugar. Y así, había el doble de demonios de nivel que iban del nivel 10 al 30. Esto fue cuando los efectos del hechizo terminaron. Los demonios de guerra usaron su habilidad, que era una bendición de tipo comandante que mejoraba las habilidades de todos los demonios convocados. Sin embargo, Kurelim usó su larga cola para barrer de un lado a otro, destruyendo a los demonios mientras se alejaban para lanzar hechizos. Un beneficio de estadísticas menor no significaba nada para un dragón de alto nivel. Kurelim parecía anormalmente tranquilo, ya que exterminaba a los demonios con indiferencia. Esto no es bueno, pensó Suzuki Satoru. Sería mejor si hubiera seguido subestimándolo como ahora. Ahora bien, es hora de que mueras. Espera, ¿realmente tienes tanta prisa? Me gustaría preguntarte algo. Me gustaría morir sin arrepentimientos, ¿no puedes mostrarme un poco de amabilidad? No tengo piedad con los de tu clase, tontos que contaminan este mundo. Kurelim se enroscó con un zumbido. Los dragones se parecían a los depredadores felinos en algunos aspectos, como sus movimientos extravagantes. La postura de Kurelim debe significar que estaba planeando atacar a su presa, Suzuki Satoru. Parece que planeaba ignorar a todos los demonios a su alrededor. Por supuesto, eso no era un error. Si Suzuki Satoru se enfrentara con seres que podrían dañarlo y seres que no podrían dañarlo, entonces sería obvio por cuáles se preocuparía. Después de decidir que ya no podía ganar tiempo, Suzuki Satoru comenzó a incitar a Kurelim. Aunque su plan era hacer que su oponente actuara sin poder calmarse, tuvo la sensación de que sería ineficaz, dado que su adversario era un no muerto. Fuá, ¿dónde ha ido tu sonrisa? ¿Qué pasó con tu confianza? Tómate tu tiempo y los ojos de Kurelim se estrecharon de odio. Y saborea tu destrucción, asqueroso dragón emperador. Y luego, como si lanzara esas palabras detrás de él, Kurelim comenzó a correr, y sus pies aplastó los cuerpos de los zombis. Aún así, no afectaron la velocidad a la que se estaba acercando. Los demonios de guerra que estaban volando entre los dos fueron golpeados por su carga y fueron derribados. Si bien no habían muerto por eso, sus heridas eran fatales. Oye. Suzuki Satoru sonrió cuando Kurelim se acercó. No he terminado de atacar todavía. Un orbe negro flotaba en el aire. Cayó al suelo, como esperando a que Suzuki Satoru hablara. Este repentino desarrollo llevó a Kurelim a saltar lejos, muy lejos, manteniendo su distancia de Suzuki Satoru. ¿Cómo había logrado cancelar su velocidad anterior y retirarse repentinamente, como si desafiara la inercia? La esfera negra caída se rompió como una bolsa de agua que golpea el suelo, o como una fruta madura que se abre. Su contenido se derramó, una sustancia negra como el alquitrán que no reflejaba la luz, un líquido negro pegajoso que parecía que teñiría cualquier cosa que tocara de negro azabache. Se tragó a todos los zombis. La sustancia negra empapó sus pies, pero Suzuki Satoru no tenía miedo. Mantuvo un ojo en Kurelim, quien estaba ocupado destruyendo demonios. Suzuki Satoru no intentó atacar y parecía estar completamente a gusto. Un árbol creció entre los dos. Hubo uno al principio, y luego su número aumentó. 2, 3, 5, 10, eran tentáculos, agitándose a pesar de la falta de viento. De repente, escuchó el adorable murmullo de una cabra. Y no era solo una, sino que daba la impresión de que habría toda una horda de ellas. Como si se detuviera por ese sonido, el líquido alquitranado emitió un gemido hueco, y luego algo pareció emerger de él. Esos seres eran anormales, demasiado anormales. Eran de aproximadamente 10 metros de altura, sin incluir sus tentáculos.
Parecían nabos, pero con innumerables tentáculos negros en lugar de hojas. Sus gruesas raíces parecían bultos de carne, y debajo de ellos había 5 patas, como las de las cabras. La parte de la raíz, es decir, la sección abultada, se fisuró y se abrió en más de un lugar. Incluso Kurelin simplemente observaba los procedimientos con cautela. No parecía tener intención de atacar. Eso le recordó a Suzuki Satoru, el señor dragón con el que había luchado antes. Ah, eso es todo. Estos dragones, nunca han luchado contra seres de su nivel antes, o al menos, no a menudo. Sintiendo una oportunidad, Suzuki Satoru sonrió, y luego El adorable balbuceo de las cabras provino de esas figuras. Eran fauces de las que brotaba baba pegajosa. Los 5 monstruos temibles que habían aparecido se llamaban retoños oscuros. Eran monstruos que aparecían en números proporcionales a las víctimas del hechizo Yashub-Niurat. Si bien no tenían potentes habilidades especiales, tenían un poder defensivo excepcional y estaban por encima del nivel 90. Oh no, esta es una puntuación alta, Kurelim, parece que la gente que sacrificaste por tu estúpido plan están clamando por tu muerte. Eso era imposible. Los muertos ya no podían tener voluntades propias. Sin embargo, eso podría ser posible en este mundo. La idea de que los retoños oscuros habían tomado los últimos deseos de los muertos sobre sí mismos, se negó a abandonar la cabeza de Suzuki Satoru. Sus tentáculos eran extremadamente largos, y parecían arder en deseos de recibir una orden de Suzuki Satoru. Quizás ese era el caso. Está bien, ataquen. Los retoños oscuros corrieron y atacaron a Kurelim. La cola de Kurelim golpeó a un retoño oscuro y arrancó parte de su cuerpo, y su sangre se esparció. Sin embargo, por un momento, Kurelim tembló, y luego sus piernas gruesas pisaron el suelo firmemente, sin apenas disminuir su velocidad. ¿Qué? Quizás había pensado que el retoño oscuro habría sido lanzado por los aires, o que desaparecería como los otros demonios. El retoño oscuro se acercó a Kurelim, quien estaba confundido, y chocaron. Kurelim perdió el equilibrio. Los retoños oscuros lo rodearon e hicieron su movimiento, golpeando a Kurelim innumerables veces con sus tentáculos, algunos de ellos incluso se movieron para morderlo. No me subestimes. Rodeado por los retoños oscuros, Kurelim se retorció y esquivó como un gato, utilizando sus alas, cola, patas y colmillos para contraatacar. En ese momento, Suzuki Satoru le lanzó un hechizo. Ya no necesitaba pretender que era demasiado arrogante para usar hechizos. Ahora, sellaría las opciones de su oponente y lo guiaría por el camino que había preparado. El hechizo que Suzuki Satoru había lanzado fue Duelo Desigual. Era un hechizo de tercer nivel. Enlazaba al hechicero con el objetivo, haciendo que siempre que el objetivo intentara huir por teletransportación, tanto el hechicero como el objetivo aparecerían en el mismo lugar. Incluso podría ignorar el uso del objetivo de retrasar teletransportación y teletransportarlos a ambos a la ubicación designada. Sin embargo, este hechizo tenía un defecto fatal. Si el objetivo se teletransportaba hacia sus amigos, entonces el hechicero sería llevado al mismo lugar, con lo cual estaría rodeado. Por eso había un hechizo aparentemente útil en el tercer nivel. Antes de que los desarrolladores lo parchearan, uno podía lanzarlo a un compañero de equipo, pero después del parche solo se podía lanzar a los enemigos. Por supuesto, si Kurelim decidiera teletransportarse a donde se encontraba el señor dragón de la luz o a un señor dragón igual de fuerte, el escape inmediato sería su máxima prioridad. Como el nombre Duelo Desigual implicaba, este hechizo tenía la ventaja de que, si el lanzador se teletransportaba, su oponente no sería teletransportado con él, lo que hacía que la huida fuera sencilla. A continuación, el bastón del gremio también lanzó un hechizo. Era el hechizo de 8º nivel, bloqueo dimensional. Mientras que los demonios, los ángeles y otras criaturas usaban una habilidad parecida. Este hechizo tenía la misma función. Este hechizo impedía el movimiento instantáneo a través de medios como la teletransportación dentro de su área, pero no obstaculizaba el movimiento físico. Para evitar esto, tenía que vigilar cada movimiento que Kurelim hacía. Kurelim estaba dentro del área del bloqueo dimensional. Si intentara escapar del área y teletransportarse, Duelo Desigual tendría efecto. Suzuki Satoru y el bastón del gremio habían construido una prisión mágica. Los retoños oscuros eran su prisión física. Parecería que los retoños oscuros encontraron molestos a los demonios atacándolos. Mientras que habían sido convocados por el mismo hechicero, los demonios convocados a través de Armagedón, Maldad eran objetivos de ataque válidos.
Sin embargo, esa fue la razón por la que los monstruos convocados no podrían coexistir. Como no podía dar órdenes a los demonios, porque no estaban bajo su control, no tuvo más remedio que ordenarles a los retoños oscuros que soportaran los ataques. Suzuki Satoru le ordenó a los retoños oscuros que ignoraran los ataques de los demonios, ya que no podían hacerles mucho daño incluso si no se defendían. Maximizar magia triple, corte de realidad. El hechizo de ataque del orden más alto rasgó el cuerpo de Kurelin. Esta fue probablemente la mayor cantidad de daño que había recibido en todas sus batallas hasta la fecha, y los ojos de Kurelin parecían estar intentando quemar a través de Suzuki Satoru. El bastón del gremio lanzó el hechizo imbuido dentro de la gema del sol, explosión brillante. Este era un hechizo de ataque de efecto de área, que hacía más daño a las criaturas malvadas y a los no muertos en función de lo bajo que era su karma. A su vez, cuanto mejor sea el karma, menor será el daño infligido, pudiendo llegar a ser 0. Por supuesto, los retoños oscuros también serían perjudicados, ya que Kurelin estaba entre ellos. Sin embargo, el karma de los retoños oscuros era 0, a pesar de sus apariencias, por lo que no recibieron mucho daño. Sin embargo, los demonios que habían sufrido daños por el efecto del área comenzaron a considerar al bastón del gremio como un enemigo. Sin embargo, dado que los demonios estaban sujetos a la única regla de no atacar a tu invocador, no atacaron al bastón, ya que era considerado parte del equipo de su invocador. La forma en que los demonios aumentaron la intensidad de su ataque contra Kurelin y los retoños oscuros podría hacer pensar que estaban desahogando su frustración. ¡Ah! Maldito seas, tú, inmundicia. La voz de Kurelin sonaba tensa. Era jaque mate ahora. Una pequeña diferencia de nivel no significaba nada ya que la última pieza encajaba en su lugar. Maximizar magia triple, corte de realidad. Siguió lanzando el hechizo de ataque más poderoso que conocía porque estaba decidido a no darle tiempo al enemigo para recuperar el aliento y derrotarlo aquí. Al mismo tiempo, el bastón del gremio lanzó un hechizo. Invocar elemental de fuego primordial. Las llamas formaron una espiral hacia el cielo alcanzando una altura total de 6 metros y luego se condensaron lentamente en una forma humanoide. Este era el mejor movimiento que pudo hacer para asegurar aún más su ventaja. Si bien Suzuki Satoru había querido hacer tal cosa por sí mismo, no podía hacerlo, muy a su pesar. El elemental de fuego primordial convocado se abrió camino entre los retoños oscuros y golpeó a Kurelin con sus puños en llamas. Maximizar magia triple, corte de realidad. El bastón del gremio lanzó el hechizo divino de 9º nivel grieta en el suelo. Justo cuando Kurelin fue herido por corte de realidad, el suelo se abrió y una fisura agarró la pierna de Kurelin, dejándolo atrapado como un animal en una trampa para osos. El efecto de muerte instantánea no se había activado, como él había esperado. Sin embargo, el daño en el tiempo y los efectos de impedimento de movimiento deberían haberse aplicado. Si bien no sabía cómo podrían formarse fisuras en un desierto, el efecto del hechizo todavía se había aplicado. ¿He ganado? No. Suzuki Satoru se tensó de inmediato en el momento en que se sintió relajado. Era cierto que Kurelin debería estar fuera de opciones dadas las circunstancias actuales. Incluso Touchme no podría, probablemente, salir de esto. Pero sería un asunto diferente si Kurelin todavía tuviera una carta de triunfo en la manga. Era muy parecido a la batalla con el señor dragón de la luz. Los señores dragón de ese nivel tenían un super movimiento de magia salvaje. Aún no podía bajar la guardia. Cuando el bastón del gremio lanzó sus hechizos de ataque, Suzuki Satoru observó la parte posterior de Kurelin, su derecha, su espalda, y luego se puso una pulsera. ¿Qué también podría, su propio as, adaptarse a las circunstancias, y qué tipo de juego haría su oponente? Este debería ser el momento que determine la victoria y la derrota. Keeno, volveré a salvo a tu lado, ¿por qué? Kurelin pensó en lo más profundo de su mente en caos. ¿Por qué había sido llevado a circunstancias tan desesperadas a pesar de su inmaculada planificación? La inmundicia del dragón emperador. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido el que más había sacrificado de los 6 dragones que se habían preparado para aniquilar a las mentes maestras que habían contaminado este mundo, ¿se había visto obligado a estar en una situación como esta? La respuesta era muy simple. Kurelin sabía que existían enemigos de su nivel, pero nunca los había combatido. En el pasado, había evitado entidades en el mismo nivel que Suzuki Satoru. Eso no era porque era débil, sino porque su inteligencia le había dicho que no podían ser derrotados. Fue porque era tan inteligente que Kurelin había perdido la oportunidad de entender y aprender. La importancia de la preparación previa. La forma correcta de usar el poder.
La importancia de tragarse el orgullo de uno y trabajar con otros. No había entendido nada de eso. Suzuki Satoru y Kurelin. Esas eran las diferencias entre estos dos seres poderosos. Si bien había sido un juego, Suzuki Satoru había acumulado una gran cantidad de experiencia en batallas con sus iguales, y comprendió la importancia de luchar con sus amigos. A su vez, Kurelin no sabía nada de esto. Si Kurelin tuviera alguna experiencia relevante, no habría acabado en este estado. Podría haber sido capaz de matar a Suzuki Satoru. Pero no lo hizo. Por lo tanto, era natural que Suzuki Satoru, quien había analizado las habilidades de su enemigo y hecho los preparativos para garantizar su victoria, pudiera triunfar. Sin embargo, eso era solo en teoría. Uno no podría simplemente concluir eso en realidad. También estaba la diferencia en el poder individual. Era como si una hormiga no pudiera molestar a un elefante, por muy difícil que fuera su preparación. Una diferencia en el poder individual podría convertirse en el obstáculo definitivo. Los dragones seguían siendo las especies más poderosas incluso después de convertirse en no muertos, porque sus habilidades básicas superaban con creces las de Suzuki Satoru. Y los señores dragón verdaderos poseían un cierto poder especial. En el caso de Kurelin, él había estado perfeccionando ese poder, preparándose para tratar con los jugadores. Esa era la razón por la que Kurelin se había hecho de esta manera. Magia salvaje. La magia salvaje que Kurelin podía usar era considerada el más cruel de todos los hechizos que los señores dragón podían lanzar. Naturalmente, requería un precio masivo. Pero cuando Kurelin sintió que sería destruido si esto continuaba, lanzó el hechizo. Kurelin abrió la boca. No era de la manera en que una serpiente se tragaba a su presa. Su boca se abrió gradualmente, hasta que la fisura alcanzó su largo cuello. La parte dividida colgaba, creando unas gigantescas fauces de varias docenas de metros de ancho listas para devorarlo todo. Y entonces, brotó de esa boca masiva. Aliento rompealmas. Este era considerado un hechizo de magia salvaje que estaba a la par con el objeto de clase mundial Longinus. Era un poder irresistible que destruiría el alma de cualquier cosa que tocara. Este poder totalmente maligno devoraba todo lo presente.